La sala estaba iluminada con las cálidas luces de las decoraciones navideñas. El aire olía a canela y vino caliente, y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con las risas de mis primos. Era nuestra reunión familiar anual, una tradición que solía disfrutar antes. Cuando llegó mi turno para dar los regalos, me levanté despacio, con una pequeña sonrisa controlada, y caminé hacia mi hermana, Lucía. En mis manos llevaba un sobre blanco, sencillo, sin decoraciones, solo su nombre escrito con tinta negra. Ella me miró con esa mezcla de expectativa y desdén que siempre llevaba en su rostro cuando se trataba de mí. ¿Otro sobre?, bromeó, riendo por lo bajo. Siempre tan creativo. Sin decir nada, le entregué el sobre y volví a sentarme. Lucía lo abrió, y al leer el contenido, su expresión cambió. Dentro del sobre había una carta que confirmaba una reserva completa para un viaje a París para 2 personas. Todo pagado, vuelos, hotel en el centro, cenas en restaurantes exclusivos, entradas para la Torre Eiffel. Un sueño hecho realidad. Mis padres, Rosa y Julián, también miraron con sorpresa. Por un segundo, pensé que Lucía podría emocionarse, que me agradecería. Pero lo que vino después fue una carcajada fría. Vaya. Alejandro piensa que con dinero puede compensar el hecho de que nadie aquí lo necesita, dijo Lucía, levantando la carta como si fuera una broma. Las risas llenaron la sala. Mi padre sonrió, mi madre se llevó una mano a la boca, tratando de disimular su risa. Incluso mi abuela Rosario soltó un leve suspiro, como si fuera parte de un espectáculo. Me quedé en silencio, observándolos, uno por uno. Luego, sin prisa, me levanté, caminé hacia Lucía, tomé el sobre de su mano y lo guardé en el bolsillo de mi abrigo. Parece que tendrás tiempo libre el próximo año, dije con calma. La risa se apagó como una llama en el viento. El silencio cayó pesado en la sala. Lucía parpadeó, confusa. Mis padres se miraron entre sí, inquietos. La sonrisa de mi abuela desapareció. Me giré y caminé hacia la puerta. Pero antes de salir, mi padre se interpuso. ¿A dónde crees que vas?, preguntó con un tono autoritario. Me voy. No hay nada más que decir. No después de ese espectáculo, espetó mi madre. Has arruinado la Navidad. Me detuve, observando a todos. La sala, el árbol de Navidad decorado, las luces parpadeantes, los adornos antiguos que siempre colgaban en las mismas ramas. Todo se sentía falso, vacío. Volví a quitarme el abrigo, lo colgué y regresé al centro de la sala. Todos me siguieron, como atraídos por una fuerza invisible. Escuchen bien, dije, mi voz calmada pero firme. Durante años, he sido el respaldo financiero de esta familia. El que paga las facturas, el que cubre los gastos cuando las cosas se complican. Lucía, tu viaje a París, olvidado. Mamá, las compras navideñas que nunca puedes cubrir, terminado. Papá, los arreglos del coche que siempre dejas para después, resueltos. Pero eso se acabó. El silencio era tan profundo que se podía oír el leve crujido de las luces del árbol. Pero somos familia, susurró mi madre, con una mezcla de incredulidad y lástima. ¿Familia?, repetí, dejando que la palabra colgara en el aire. Familias no se ríen de quien les ayuda. Familias no se aprovechan y luego se burlan. Lo que ustedes hicieron hoy, es lo que realmente piensan de mí. Vi a Lucía, todavía con la carta en la mano, pero ahora sin ninguna seguridad. Mi padre frunció el ceño, como si buscara las palabras adecuadas para defenderse. No tienes por qué ser tan dramático, Alejandro, dijo finalmente. Solo fue una broma. No tienes que tomártelo así. ¿Una broma?, pregunté. ¿Una broma es reírse de alguien que intenta hacer algo bueno? ¿Es burlarse de un regalo que ninguno de ustedes podría pagar? ¿Es hacer que me sienta como un extraño en mi propia familia? Mi madre intentó intervenir, pero mi abuela Rosario la interrumpió. Él tiene razón, dijo con voz firme. Lo vi todo. Vi cómo te reíste, Rosa. Vi cómo tú también, Julián. Y no se me olvida cómo me deben dinero desde hace años, dinero que nunca han devuelto. La otra abuela, Carmen, se cruzó de brazos. Siempre mimaste a Lucía demasiado, y mira ahora. Se burla de quien le da todo y llora cuando se lo quitan. El silencio fue aún más profundo. Mis padres estaban pálidos. Lucía parecía no entender lo que estaba pasando. Me apoyé en el respaldo del sillón y crucé los brazos.
A partir de ahora, las cosas cambian, dije. Si necesitan algo, busquen cómo pagarlo ustedes mismos. Yo terminé. Silencio. Y en ese silencio, por primera vez, me sentí libre. Pero somos tu familia, susurró mi madre, como si esa frase lo explicara todo. No. Son las personas que se ríen de mí cuando intento ser generoso. Eso es todo. Tomé mi abrigo, esta vez sin detenerme. Nadie me siguió. Nadie dijo nada. Y cuando cerré la puerta detrás de mí, la risa que antes llenaba la sala quedó atrás. Los días siguientes fueron un silencio absoluto. Ni una llamada, ni un mensaje de texto. Nada. Era como si mi familia hubiera decidido fingir que yo no existía. Y eso, curiosamente, me trajo una paz que no sentía desde hacía años. El tercer día, sin embargo, el silencio se rompió. Mi madre llamó. No preguntó cómo estaba. No hubo un lo siento. Solo lanzó la pregunta directamente. ¿De verdad cancelaste el viaje de Lucía? Preguntó con un tono entre ofendida y desconcertada. Claro que sí, respondí sin emoción. Ella dejó claro que no le importaba lo que hacía por ella. Así que le facilité las cosas. Pero era su sueño. Insistió, casi como si fuera una ofensa personal para ella. París, Alejandro. París. ¿Sabes cuánto deseaba ir? Lo sé. Por eso lo había pagado. Hubo un silencio breve. Luego, su tono cambió, como siempre que intentaba manipularme. Estás siendo muy duro, hijo. Lucía solo bromeaba. No tienes que tomártelo tan en serio. ¿Se rieron, mamá? Pregunté, con la voz en calma. ¿Lucía se rió? ¿Tú te reíste? ¿Papá también? No es eso, titubeó. Es que, tú siempre has sido tan generoso. Pensamos que lo entenderías. ¿Entender qué? Pregunté. ¿Que soy un chiste para ustedes? ¿Que mi generosidad es una broma que pueden usar para divertirse? No, mamá. Lo que entiendo es que ustedes están cómodos. Cómodos pidiéndome dinero, cómodos asumiendo que siempre estaré ahí para cubrir sus errores. Eso no es justo, replicó, su tono más agresivo ahora. Somos tu familia. ¿Familia? Repetí, dejando que la palabra flotara. Una familia que se ríe de ti cuando haces algo bueno. Una familia que se burla cuando intentas ser generoso. ¿Eso es lo que somos? Ella se quedó en silencio. Finalmente, colgué. 2 días después, Lucía fue la siguiente en aparecer. Me envió un mensaje. ¿De verdad cancelaste el viaje? ¿Qué te pasa? Escribió, como si fuera yo el que había perdido la cabeza. No respondí. Unas horas después, me envió otro mensaje. Alejandro, esto es una locura. Llevaba meses soñando con ese viaje. Apreté los dientes al leerlo. No había disculpa. No había remordimiento. Solo una niña mimada quejándose porque le habían quitado su juguete. Decidí ignorarla. Pero al día siguiente, apareció otro mensaje, esta vez de mi padre. Alejandro, tu madre está muy triste. No entiende por qué te comportas así. Lucía ha estado llorando. ¿Por qué haces esto? Somos una familia. Lo leí y dejé el teléfono a un lado. La misma táctica de siempre, la culpa, la manipulación, la narrativa en la que yo soy el villano. Pero esta vez no iba a caer. Esa noche, me quedé pensando en todo. En cómo, durante años, había sido el soporte de todos. Cómo pagaba las facturas de mis padres, cubría los caprichos de Lucía, era el salvavidas cuando las cosas se complicaban. Y todo a cambio de burlas, de desprecio, de un gracias que sonaba vacío. No más. Esa misma semana, tomé una decisión. Revisé mis cuentas, cancelé las transferencias automáticas que cada mes enviaban dinero a mis padres. Les corté el acceso a mi tarjeta de crédito, la misma que usaban para las compras del supermercado y las cenas especiales que siempre decían necesitar. Luego, bloqueé a Lucía de todas mis suscripciones. Disney, Netflix, Spotify. Todo lo que ella usaba a costa mía. Era como cerrar puertas, una tras otra. Y con cada una que se cerraba, sentía que respiraba mejor. 3 días después, mi madre volvió a llamar. No respondí.
Mi padre dejó un mensaje de voz. Alejandro, esto es ridículo. Necesitamos hablar. No puedes simplemente desaparecer. Sí, podía. Y lo hice. Lucía intentó de nuevo. Esta vez su mensaje era más corto. Eres egoísta. Solo te importa el dinero. No respondí. Mis padres, acostumbrados a verme como una fuente inagotable de apoyo, finalmente comenzaron a desesperarse. Mi padre envió un mensaje. El coche se ha averiado. Necesitamos ayuda para repararlo. ¿Puedes enviarnos algo? No respondí. Mi madre escribió. La tarjeta del supermercado no funciona. ¿La has bloqueado? Sí, y no iba a activarla de nuevo. El silencio que siguió fue diferente esta vez. No era el vacío pasivo de una familia que daba por hecho que yo volvería. Era un silencio cargado de miedo, de incertidumbre. El miedo de saber que el respaldo que siempre habían tenido se había esfumado. Y yo, por primera vez, me sentí libre. El silencio se convirtió en desesperación. Mi madre intentó llamar varias veces, pero nunca respondí. Lucía dejó mensajes que iban de la ira al arrepentimiento, pero cada uno sonaba igual, más sobre ella que sobre cualquier disculpa sincera. Eres un egoísta. Solo piensas en ti. Escribió una tarde. Luego, unas horas después. Por favor, Alejandro, necesito ese viaje. He estado esperando tanto tiempo. Finalmente, la máscara comenzó a caerse. ¿Lo siento? No debí decir eso. No debí reírme. Pero tú siempre has sido tan serio, tan controlado. Yo solo bromeaba. Ignoré todos los mensajes. Mi padre fue el siguiente. Esta vez, con una llamada que dejó en mi buzón de voz. Alejandro, esto se está saliendo de control. Tu madre está preocupada. Lucía está devastada. ¿De verdad vas a hacer esto por un malentendido? Su voz tenía esa mezcla de autoridad y culpa que había utilizado toda mi vida para manipularme. Pero esta vez, no funcionaba. No respondí. En lugar de eso, seguí con mi vida. Regresé a mi rutina, al trabajo, a las tardes tranquilas en mi pequeño apartamento. Poco a poco, el peso de mi familia comenzó a desaparecer de mis hombros. Pero ellos no se rindieron. Unos días después, recibí un mensaje de mi madre. Necesitamos hablar. Esto se está volviendo ridículo. Lucía está pensando en dejar la universidad. No puede pagar la matrícula sin tu ayuda. Eso me hizo sonreír. Lo que ellos no sabían era que yo ya había hablado con la universidad. Había cancelado el pago que había hecho para el viaje de Lucía, y ese dinero nunca había sido utilizado para su matrícula. Todo había sido una mentira para que yo pagara. Mi respuesta fue simple. Eso no es mi problema. Mi madre no tardó en llamar. Alejandro, esto es cruel. ¿De verdad vas a dejar que tu hermana arruine su vida por un malentendido? Ella arruinó su vida cuando decidió que burlarse de mí era más importante que respetar mi ayuda, respondí, frío como nunca antes. Si quiere ir a París, que trabaje para ello. Eres su hermano mayor. Tienes que cuidarla. No, mamá. Soy su hermano, no su banco. Colgué. Esa noche, Lucía me llamó llorando. Esta vez respondí. Por favor, Alejandro. Lo siento. No sabía que te ibas a tomar todo tan en serio. Sollozaba, su voz entrecortada. Solo era una broma. No quise herirte. ¿Una broma? Pregunté. ¿Entonces reírse de mí frente a toda la familia fue solo una broma? Es que siempre has sido tan perfecto. Gritó. Siempre el hermano exitoso, siempre el que lo arregla todo. Yo solo quería que vieran que no eres tan importante. Eso fue como un cuchillo. Pero no reaccioné. Pues felicitaciones, Lucía. Lo has conseguido. Ahora no soy importante para ti. Ni para nadie de ustedes. No, Alejandro. No quise decir eso. Te escuché perfectamente. Y antes de que pudiera responder, colgué. Los días pasaron y el silencio volvió, pero esta vez no era mi silencio. Era el de ellos. No más llamadas, no más mensajes. Parecía que finalmente habían entendido que no iba a volver. Hasta que una tarde, mi abuela Isabel me llamó.
Alejandro, ¿podemos hablar?, dijo con su voz suave y tranquila. Siempre había sido la única en mi familia que parecía entenderme. Así que acepté. Nos encontramos en una pequeña cafetería del centro. Ella llegó puntual, con su andar lento pero firme. Se sentó frente a mí, pidió un té y me miró directamente a los ojos. Me han contado lo que pasó, pero quiero escucharlo de ti, dijo. Le conté todo. Desde el regalo del viaje a París, el comentario cruel de Lucía, las risas de mis padres, y cómo había decidido finalmente poner fin a mi papel como el soporte financiero de todos. Mi abuela escuchó en silencio, sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando. Siempre has sido el fuerte, Alejandro. El que resuelve, el que protege. Pero también tienes derecho a ser respetado. Su voz era firme, pero cálida. Y ellos siempre han dado por sentado que estarás ahí. No más, abuela, respondí, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Ella asintió. Y está bien. A veces, las personas necesitan perder algo para valorarlo. Pero tú no tienes que ser el que siempre pierde. Después de esa conversación, algo cambió en mí. Ya no sentía culpa. Ya no sentía que estaba haciendo algo malo. Estaba protegiéndome. 2 días después, mi madre me envió un mensaje. Alejandro, necesitamos hablar. Papá y yo estamos pasando por un momento difícil. ¿Podrías ayudarnos solo esta vez? Ignoré el mensaje. Luego vino Lucía. Alejandro, no puedo pagar la matrícula. ¿Podrías reconsiderarlo? Te lo devolveré, lo juro. No respondí. Finalmente, mi padre. Necesitamos dinero para las facturas. Las cosas están complicadas. Somos tu familia. Y mi respuesta fue breve. Y como familia, deberían aprender a respetar a quien los ayuda. Apagué el teléfono. Me serví una copa de vino y sonreí. Porque esta vez, ellos estaban aprendiendo la lección. El silencio se prolongó. Días sin mensajes, sin llamadas, sin intentos desesperados de manipulación. Pero sabía que no era paz. Era la calma antes de la tormenta. Y no tardó en llegar. Una tarde, mientras trabajaba, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, escuché la voz de Lucía, temblorosa. Alejandro, necesito verte. Suspiré. ¿Para qué?, pregunté, sin esfuerzo por disimular mi frialdad. Por favor. No es como tú piensas. Solo necesito hablar contigo, suplicó. Después de pensarlo un momento, acepté. Nos encontramos en una pequeña cafetería del centro, la misma donde había hablado con la abuela Isabel. Lucía llegó tarde, con el rostro pálido, los ojos hinchados de tanto llorar. Gracias por venir, murmuró, sentándose frente a mí. Habla, dije sin rodeos. Alejandro, lo siento. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Yo no sabía que te haría tanto daño. Solo quise hacer una broma, hacerlo reír. Pero, su voz se quebró. Ahora todo se ha salido de control. ¿De qué hablas?, pregunté, sin cambiar mi expresión. Papá perdió su trabajo, confesó. Mamá está desesperada, ¿y yo? No puedo pagar la matrícula. El viaje a París era mi única salida, mi única ilusión. Y la arruiné. No la arruinaste, Lucía. Solo demostraste que no te importa nada de lo que hago por ti. Ni por nadie. Eso no es cierto, gritó, atrayendo miradas de otros clientes. Siempre me has visto como la hermana irresponsable. La que siempre necesita ayuda. Y estoy cansada de que me veas así. Y estoy cansado de ser el que siempre te salva, repliqué, mi voz baja pero firme. No entiendes, Lucía. No es solo el viaje. Es todo. Es como ustedes se ríen cuando intento ayudar. Es como me ven como una billetera, no como un hermano. Lucía se quedó en silencio, sus manos temblando sobre la mesa. Yo no quise hacerte daño, Alejandro. Solo quería que me vieran a mí por una vez. Que vieran que no soy solo tu sombra. Esa confesión me tomó por sorpresa. Durante años, había sido el hermano perfecto, el responsable, el exitoso. Y en algún momento, había olvidado que eso también tenía un precio para ella. Pero eso no cambiaba nada.
Lucía, siempre te he visto. Siempre he estado ahí para ti. Pero tú decidiste que era más importante hacer reír a los demás que mostrar gratitud. Me incliné hacia adelante, mis ojos clavados en los suyos. Y ahora estás aquí porque perdiste. Porque te diste cuenta de que tu orgullo no paga las facturas. Ella bajó la mirada, sin poder sostener la mía. ¿Hay alguna manera de arreglar esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sí, pero no será como antes. Me recliné en la silla. No más regalos, no más rescates. Si quieres ir a París, trabaja. Si quieres pagar la universidad, encuentra un empleo. Yo ya no estoy aquí para salvarte. ¿Y qué pasa con mamá y papá?, preguntó, desesperada. Son adultos. Que aprendan a vivir sin depender de mí. Lucía comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez no dije nada. Solo me levanté, dejé un billete para pagar el café y me marché, dejándola ahí, sola. Los días siguientes fueron tranquilos. Mi teléfono seguía en silencio, y poco a poco, comencé a disfrutar de esa paz. Sin deudas emocionales, sin llamadas desesperadas. Era como respirar aire puro después de años de estar encerrado. Hasta que una tarde, recibí un mensaje de mi madre. Necesitamos hablar. Por favor. No respondí. Luego otro de mi padre. Alejandro, esto se ha vuelto insostenible. Necesitamos que regreses. Que ayudes. Que seas parte de la familia. Los ignoré. Y entonces llegó el mensaje que no esperaba. De la abuela Isabel. Alejandro, necesito que vengas a casa. No para ellos. Para mí. Supe que no podía negarme. Así que esa noche, fui a su casa. Ella me recibió con su sonrisa cálida, pero había una preocupación en sus ojos. ¿Qué pasa, abuela?, pregunté. Ella suspiró. Tu madre me llamó, desesperada. Tu padre está al borde del colapso. Lucía no puede pagar la universidad. Todo se está desmoronando. Eso no es problema mío, abuela. Ya no. Tienes razón, dijo ella, sorprendiéndome. No es tu responsabilidad. Pero también sé que en el fondo no eres una persona cruel. No soy cruel, abuela. Solo estoy cansado de ser el único que da. Lo sé. Y ellos están pagando el precio de haberte dado por sentado. Pero, Alejandro, a veces, ser fuerte también significa saber cuándo tender la mano. ¿Para que vuelvan a usarme?, pregunté, con un nudo en la garganta. No si tú decides cómo será esa ayuda. No si tú pones las reglas. Esa noche, pensé en sus palabras. Y por primera vez, no sentí rabia. No sentí rencor. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, compasión. Pero también sabía que si iba a tender la mano, lo haría a mi manera. Y al día siguiente, decidí lo que haría. Esa misma noche, después de hablar con la abuela Isabel, me senté frente a mi escritorio y redacté un mensaje. Uno solo. Sin emociones, sin reproches. Lucía, mamá, papá. Estoy dispuesto a ayudar, pero bajo mis condiciones. Lucía, si quieres ir a París, trabajarás para pagarlo. Mamá y papá, las deudas que tienen no son mi responsabilidad. Les ofrezco una última oportunidad, les adelanto 1000 euros para que organicen sus finanzas. Después de eso, no habrá más apoyo económico. Si deciden aceptar, es bajo esas reglas. Si no, deberán arreglárselas solos. Envité el mensaje y apagué el teléfono. A la mañana siguiente, Lucía respondió primero. Acepto. Conseguiré un trabajo y te devolveré cada euro. Mi madre fue la siguiente. Gracias, hijo. Haremos lo posible. Mi padre nunca respondió. Pero no importaba. Porque esta vez, las reglas eran mías. Y aunque les había dado una última oportunidad, yo también había recuperado algo mucho más valioso: mi libertad.